Hola, Yito, Pauno. Valeria Bermúdez. Presente, profe. Miguel Ángel. Aquí estoy, doctora. Buenas noches. Buenas noches, ok. Carlos Adolfo Bueno. Ahí dice, silenciar mi audio. Ahí está en silencio. No, William, ahí te escuchamos. Ok. Carlos Adolfo Bueno, ¿se encuentra? Hola, ¿cómo está? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola, Carlos, sí, ahí te escucho. Ok. Ok. José Gerardo Caicedo, ¿se encuentra? Buenas noches, profe. Sí, señora. Hola, qué bueno. Karen Andrea Calderón. Hola, profe, sí, señora. Ok. Camila Camargo. ¿Camila está? Ok. Wilson Eduardo Carranza, sí. ¿Está? Hola, buenas tardes, cordial saludo. ¿Cómo están? Hola, Wilson. Bien, gracias. Daniela Carreño, ¿está? Hola, profe, sí, yo. Ok. Bueno, aquí acabo de ver el comentario de Lorena Arango. Listo, Lorena. David Alejandro Celi. Muy buenas noches, profe, presente. Ok. María Alejandra Chacón. Hola, profe, buenas tardes, noches. Ok. Diana Marcela Chaparro. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches. Laura Vanessa Correa. Doctora, buenas noches, presente. Ok. Valentina Echeverry. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, ok. María Fernanda Flores. Presente, profe. Ok. Mauricio Steven. Mauricio está. Mauricio Gamboa. Ok. Natalia García. Buenas noches, profe, presente. Ok, Natalia. Yerlin García. Buenas noches, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Néstor Me Daniel. alegra. Gracias, Yerlin, igualmente. Gracias. Cordial saludo, profe, aquí estoy. Ok, Néstor, gracias. Diana Marcela González. Diana Marcela. Ok. Diego Mauricio González. Profe, buenas noches. Habla Camila Camargo. Hola, Camila, ok. Ya aquí te registro. Gracias. Ok. John William Herrera está. Sí, doctora, buenas noches. Ok. Eider Julio Mesa. Doctora Juliana, buenas noches. Buenas noches. María Alejandra León. Buenas noches, profe, presente. Ok. Sebastián León está. Sí, profe, buenas noches. Ok. Santiago Loaiza. Santiago no está. Ok. Luz Ladi Londoño. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. John Jairo López. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Ancísar López. Aquí, profesora, buenas noches. Buenas noches, ok. Janie Carolina Mendoza. Hola, profe. Hola, Carolina. María Fernanda Millán. Yo, profe, presente. Ok. Jason Ortiz. Jason. Ok. Jennifer Ospina. Presente, doctora. Ok. Xiomara Porras. Presente, profe. Ok. Leandro Pulgarín. Presente, profe. Ok. Víctor Joan Pulido. Ok, Jason, ya vi tu comentario. Víctor Pulido está. Lady Pulido.
Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, ok. Daniela Kitian. Sí, profe, presente. Ok. Diana Rabe. Hola, profe, buenas noches. Bueno, entonces ya nos hemos saludado. María del Pilar Rincón. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Andrés Leonardo Sánchez. Doctora, buenas noches, presente. Ok. Muy buenas noches, doctora. Hola, Mauricio. Mauricio Gamboa. Listo. Juan Camilo Taborda. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Luisa Fernanda Taborda. Luisa se encuentra. Laura Victoria Toro. Presente, profe. Santiago Vélez. Santiago se encuentra. Y José Luis Yepes. José Luis. Marta Zábala. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Marta. Valeria Zapata. Presente, profe. Y Alejandro Zuluaga. ¿Alejandro está? Okay. ¿Alguno que haya llegado mientras estaba llamando a lista? Cuidado con la cuerda. Cuidado con la cuerda. Pasa, haz tu pie. Bueno, entonces, bueno, muchachos, antes de que iniciemos, al final pues vuelvo y llamo a los que de pronto no respondieron para verificar la asistencia, ¿ok? De todas formas, pues la clase la estoy grabando y la voy a subir posteriormente a YouTube y se las comparto. De todas formas, cada vez que la subo, pues los que de pronto se hayan registrado en el canal, ahí les notifica directamente, porque a veces lo dejo subiendo en la noche que hay mejor conexión y me olvido de enviarlo rápido, pero de todas formas ahí van quedando en el canal, entonces pueden estar atentos y de todas formas, pues luego lo voy subiendo a los grupos de WhatsApp y a la plataforma Moodle. Bueno, antes de empezar, entonces quería nuevamente pues retroalimentar las actividades que tenemos y bueno, quería preguntarles antes al representante o ustedes si ya programaron parciales, me imagino que sí, y para cuándo quedó el de nosotros. Sí, Marta. ¿Qué sabes? O bueno, ¿quién sabe? ¿Ya programaron parciales? Sí, doctora, para el 23 de abril quedó derechos su materia, doctora. Ok, entonces quedó para la primera semana. No, doctora, para la segunda semana, para el 23. Ah, ¿para el 23? Ah, te había entendido el 16. Señora. Señora, el 23. Doctora, sí, qué pena, es que sí tiene mala conexión. Ya está programado Ok, ¿y quedó para la primera o para la segunda, Carlos? para la segunda semana. Para la segunda, ok. Bueno, entonces, quería precisarles, bueno, hay 3 compañeros que tienen pendiente supletorio, ¿ok? Entonces, bueno, para no mencionarlos, cada uno sabe quiénes son. Los supletorios se han autorizado pues que se realicen, independiente del pago o no, pues se van a estar realizando. Y ya pues si alguien está pendiente de pago, cuando se habiliten los canales presenciales, pues podrá realizar el pago, pero entre tanto vamos a hacer el supletorio, ¿ok? Entonces yo me voy a estar contactando el día de mañana con las personas que tienen pendientes los supletorios. La idea es que, bueno, vayan repasando, muy seguramente mañana que me comunique, pues estaremos dialogando de el momento y la forma en la cual vamos a realizar el supletorio, ¿ok? Pero entonces para que estén pendientes, el día de mañana
me contacto con ustedes para organizar todo lo que tiene que ver con el supletorio. En lo que tiene que ver con el parcial, yo les había anticipado en semanas anteriores que el parcial lo íbamos a estar realizando a modo de taller, ¿ok? También para ayudarles a algunos compañeros que también de pronto sintieron que no les fue tan bien en el primer corte, entonces pues también para facilitar ese proceso de aprendizaje. Eso no quiere decir pues que no estudien para el examen, ¿no? Sino que vamos a hacerlo con una dinámica diferente, también con la finalidad de que ustedes puedan retroalimentar de igual manera lo que hemos venido hablando acerca del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Entonces tenemos programado el examen para la segunda semana y entonces ese día entonces vamos a estar realizando este taller. Es un taller que ustedes van a estar realizando en los grupos de trabajo en los que ustedes han trabajado en este segundo corte, ¿de acuerdo? Es decir, con los que han trabajado la actividad de los comités, la actividad de la jurisprudencia. Lo que vamos a hacer ese día es que yo les voy a estar dando un taller que tiene obviamente unas preguntas. Esas preguntas en general se van a basar en casos concretos, ¿sí? Entonces les voy a dar un caso y la idea es que con ese caso ustedes construyan una denuncia ante uno de los comités de la ONU, ¿sí? Se desprenderán, bueno, yo les explicaré ya más en detalle ese día cada parte del taller, una vez cada grupo pues tenga sus casos. La idea es que elaboren esa denuncia. En las últimas clases hemos hablado justamente de cuáles son las partes que contienen una denuncia ante uno de los comités. La idea es que ustedes a partir del caso analicen ante qué comité elevarían esa denuncia y junto con esto, ese va a ser, pues, digamos que el grueso del taller, pero van a haber una serie de preguntas que se van a desprender de un caso adicional donde ya van a ser preguntas más de carácter argumentativo, ¿sí? Que a partir de ese caso ustedes analicen si un comité tiene competencia para cumplir determinada función, si puede cumplir la función de denuncia, si tiene la posibilidad de hacer informes oficiales, si agotaron los recursos, ¿sí? Entonces ya sería un análisis y ya realmente las respuestas allí, más que copiar y pegar la diapositiva, porque la idea no es que sea algo, digamos, de copiar y pegar o de mera memoria, sino que sea más de argumentación, de análisis del caso concreto, ¿de acuerdo? Entonces, ese día yo les daré el taller y ustedes van a tener 24 horas para desarrollar el taller, ¿sí? Yo les entrego el caso a cada grupo. La idea es que cada grupo trabaje un caso diferente y ya cada grupo realizará durante esas 24 horas el taller, es decir, la redacción de la denuncia y la resolución de las preguntas que estaré presentándoles, pues obviamente en torno a lo que hemos venido hablando en clase. Bien, esa va a ser entonces la dinámica que vamos a tener el 23, ¿no? Que estaría programado el examen. Y claro, María Fernanda, yo les voy a mandar las diapositivas para que ustedes tengan la posibilidad de repasar, ¿no? La idea es que sí lleguen ese día del taller con los conceptos claros, ¿no? Tener claro cuáles son las funciones que cumplen los comités, cuáles son los comités que existen dentro del sistema universal, de qué tratados se derivan, pues no se los tienen que aprender de memoria, pero por lo menos tener claro las temáticas, ¿no? Hay un comité sobre mujeres, un comité de discapacidad, un comité de discriminación racial, ¿cierto? De pronto que no les digo que se memoricen el nombre del tratado y del comité, pero por lo menos que sí tengan al menos en mente esto, ¿no? En el taller, por supuesto, como ustedes tienen acceso al material de estudio, la idea es que sí no se incurran en precisiones, ¿no? Que no me digan el comité de mujeres, sino que me digan, ah, bueno, el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, que igual eso lo tienen en su material de estudio. Entonces la idea es que sí lo presenten con argumentos claros, una redacción clara, concreta. Y bueno, Jennifer, la idea es que seguramente los primeros minutos sí los daremos para culminar, porque creo que hoy no vamos a alcanzar a terminar el sistema extraconvencional. Obviamente esa parte no entraría en el examen, pero la idea es que tomemos una media horita para
hablar de ese aspecto y seguir con el taller. La idea es que ya por grupos empiecen a mirar el taller y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me la van comentando y la vamos absolviendo. ¿Ok? Y bueno, de todas formas, pues van a tener las 24 horas para resolver la actividad, que de todas formas me pueden comentar, me pueden escribir si tienen algún tipo de duda o de inquietud al respecto. ¿Ok? Bueno, sí, Ancísar, ¿alguna pregunta? Sí, profesora, le iba a decir algo. Es que tuve ciertos problemitas, pues mejor dicho, la tecnología nos atropella, entonces tuve ciertos problemitas con el Powtoon. Pero sin embargo envié el link, no sé si estaría bien. Sí, 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 yo vi que llegó el link, no hay inconveniente, sí, el link sí se pudo abrir. Listo, profesora, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de estas dos actividades que hemos hablado? Bueno, entonces, no olviden que, bueno, hoy tenemos la entrega del video de plan lector. De todas formas, si alguien tiene una dificultad adicional, problemas de internet, me van escribiendo. La plataforma Moodle, igual el grupo de WhatsApp, va a estar disponible lo que resta del día, pero de todas formas, si hay algún tipo de dificultad que alguno tenga al momento de subir a la plataforma, eso me pueden indicar para que miremos qué opciones o qué soluciones se les puede dar. Y bueno, no olviden entonces que la idea es que para después de Semana Santa, para el jueves 16 de abril, estaríamos socializando brevemente las temáticas de la jurisprudencia internacional, ¿no? La idea es que cada uno pues construya su mapa conceptual, por favor compártanlos al grupo de WhatsApp y realizamos una socialización. La socialización es, digamos que igual que en el primer corte, algo muy breve, ¿sí? Cada grupito de 5 minuticos para que podamos socializar la temática en general. Bueno, la idea es justamente que esta actividad de la jurisprudencia nos sirva para darle cabida o inicio a los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, que justamente pues el sistema interamericano, ustedes saben, es el sistema que nos cobija a nosotros, y la jurisprudencia que ustedes están revisando es del sistema interamericano de derechos humanos, es de la Corte Interamericana. Todos son casos muy interesantes que van desde libertad de expresión hasta violencia contra la mujer y desapariciones forzadas, por ejemplo. Entonces son estándares muy interesantes. Muchas de esas sentencias han sido citadas a nivel nacional por el Consejo de Estado, por la Corte Constitucional y por lo mismo pues también han sido criterios importantes que se han tenido a nivel nacional e internacional y por lo mismo es que se los planteado. La idea es que con los mapas por lo menos ustedes también conozcan de esos casos y con las exposiciones pues aún más, porque muy seguramente dentro del ejercicio profesional que ustedes realizarán en entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, en la rama judicial, incluso como abogados litigantes, es jurisprudencia que les puede llegar a servir para llegar a fundamentar un caso, una resolución judicial, etc. Entonces, esa es realmente la importancia, primero entender que son decisiones del sistema interamericano, es decir, de nuestro sistema de protección de los derechos humanos, que son sentencias que no son lejanas como a veces parece un poco el tema de los comités, que aunque fallan en relación con Colombia o deciden, perdón, o dan recomendaciones en relación con Colombia, a veces parece algo lejano. El sistema interamericano es mucho más cercano a nosotros. Por lo mismo, pues la idea es que se lo tomen también a modo de entender un poco más qué es lo que pasa en materia de derechos humanos en la región. Bien, hay algunos casos que son para justamente darnos cuenta de que no, Colombia no es el único estado que tiene dificultades. Algunos casos son de Colombia y eso será pues muy interesante que ustedes los conozcan en el momento en el que hagamos las exposiciones. Entonces, bueno, recuerden y ahí les reitero, aunque habíamos hablado inicialmente que la idea es que cada grupo grabara
el videíto, pues les decía en la última clase que ese va a ser el plan B si alguno quiere con su grupo o de pronto tiene la exposición individual y quieren hacer la grabación y para no presentarlo en clase, lo pueden hacer, ¿sí? Es decir, para no presentarlo en tiempo real, lo podrían hacer. Pero pues el plan que vamos a tomar con los distintos grupos es que en esa sesión del 16 de abril vamos a tomar esa sesión para socializar los diferentes casos a través de este medio y de manera que no tengan mayores inconvenientes, ¿bien? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Bien. Y bueno, Doctora, sí. disculpe, ¿cómo me le va? Buenas noches. Doc, me quedó la duda. O sea, digamos, para el parcial es la denuncia y aparte de eso, evaluación, pues decir preguntas normal, un parcial más la No, denuncia. el parcial es la denuncia. Ah, El parcial es la denuncia. ¿No? Lo que les comentaba ahora era que el examen lo vamos a hacer a través de un taller. Es decir, el parcial no va a ser un parcial clásico de preguntas como el primer corte, digamos, de ABCD o pregunta verdadero y falso y eso, no. El parcial va a ser un examen, va a ser más que un examen, va a ser un taller evaluativo, ¿sí? Y en ese taller evaluativo, el grueso, el punto fuerte va a ser que ustedes redacten la denuncia, ¿sí? Gracias, Doc. Muy amable, muy formal. Ok, y lo que les decía, junto con la denuncia, les voy a plantear un par de preguntas de argumentación, ¿no? Del caso concreto, ¿no? Ahí, ¿qué comité eligen y por qué lo eligen? Temas de procedimiento que hemos venido hablando, ¿no? ¿La denuncia sería admisible o sería inadmisible? Bueno, a partir del caso concreto que yo les doy, ¿sí? Y ahí es como para aplicar, bueno, recordemos cuáles son los requisitos de admisibilidad, si los cumple, sí, entonces sí se puede. Si no los cumple, bueno, ¿por qué no los cumple? ¿Cuáles son los que no cumple? Entonces les decía, más allá de poner, copiar y pegar la diapositiva, algo así, no es argumentar, es escribir claramente, dar la respuesta, pero todo eso va a ser parte de un taller evaluativo, no va a ser examen como tal, es decir, no vamos a implementar la plataforma Moodle para hacer el examen y eso no. No lo vamos a hacer de esa manera. Yo les envío ese día del examen, les envío los talleres con los casos y ya cada grupo revisa su taller y empieza a desarrollarlo. Y como les decía, no van a tener solamente las 2 horas de la clase, ¿sí? Van a tener 24 horas. Va a estar habilitado en la plataforma Moodle durante 24 horas la entrega, de manera pues que ustedes tengan el tiempo, puedan hacer el análisis, lo redacten de la mejor manera. ¿Ok? Y obviamente pues recuerden, el examen es el 70%, eso se computa con la nota de los videos, que de todas formas yo tengo en cuenta, por supuesto, el esfuerzo que ustedes han realizado. Yo sé que algunos tienen dificultades con la tecnología y aún así pues hacen la actividad y cumplen con los compromisos. Yo los felicito por eso y no se preocupen, pues yo tengo en cuenta, por supuesto, el esfuerzo y más allá de eso, pues el que se refleja que de verdad pues hicieron la lectura que les correspondía. Entonces, no hay inconveniente por ese lado. Y ya lo que tiene que ver es con la entrega del comité y de la jurisprudencia, ¿no? Que obviamente todo eso pues se computa en una nota adjunta que les daría pues el resultado de un proceso evaluativo completo, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a estar continuando para finalmente cerrar lo que tiene que ver con el sistema convencional de protección de los derechos humanos. Bien, entonces les estoy compartiendo aquí la pantalla. ¿Ustedes alcanzan a visualizar la pantalla? ¿Ven las diapositivas? Sí, señora. Sí, ok. Señora, acá se ve perfecto. Ok, entonces en la última clase estábamos terminando la función de denuncia, ¿no? Y alcanzamos a hablar acerca del procedimiento, ¿no? De cuál es el trámite que se le da
a las denuncias, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre este procedimiento? Esto lo alcanzamos a hablar hace 8 días, ¿no? El procedimiento, ¿cierto? Ahora en la admisibilidad. Ah, no alcanzamos a hablar del procedimiento. Ok. Ok, bueno, entonces recordemos aquí que cuando hablamos del procedimiento en un trámite de denuncia, decíamos, las denuncias tienen 3 fases grandes, ¿sí? La primera que va con el registro, es decir, una vez se recibe... Perdón, profe, esa parte, eso ya lo vimos. Dijimos que son 3 partes: registro de la solicitud, se revisa la admisibilidad y luego se hace el examen de fondo. Y ya hablamos de Y la hablamos luego de la fase de admisibilidad fondo y también lo dijimos hablamos, que ¿cierto? tiene 6, el fondo no, hasta la admisibilidad. Lo que se revisa, vamos en la afectación En la personal y parte directa. sexta, Ah, ok. en el 6º paso de la Ah, admisibilidad. sí, en el 6º paso de admisibilidad. Qué pena. En la perjudicialidad internacional. Ah, ok, ok, listo, perfecto. Bueno, aquí simplemente para retroalimentar por si alguno no recuerda esa parte de admisibilidad, ¿no? Entonces recuerden, hablamos de 3 grandes fases que cumple la denuncia: el registro, la fase de admisibilidad y la fase de fondo, ¿sí? Y recordemos, la fase de admisibilidad hace referencia a requisitos formales, ¿bien? Requisitos formales como cuáles, como los que veníamos hablando en la clase hace 8 días, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de la fase de admisibilidad, decíamos, tiene que ver con el contenido de la denuncia. Todas estas partes lo analizan de acuerdo con lo que yo escribí en mi denuncia. En esa denuncia, pues se tiene que reflejar que había una legitimidad, que la está presentando quien lo debía presentar o quien está autorizado para hacerlo, que haya una afectación real y directa, que sea compatible con el tratado, que no sea una tercera o cuarta instancia, que esté bien fundamentado, que se haya presentado la denuncia por hechos posteriores a la concesión de competencia hacia el comité. Y estábamos entonces hablando de la prejudicialidad internacional. Lo que significa entonces esa prejudicialidad internacional es que yo no haya sometido el caso a ningún otro sistema de protección de derechos humanos. Para el caso de nosotros, que si yo acudo al sistema de la ONU, no haya acudido al sistema interamericano. Lo mismo me van a decir en el sistema interamericano. En el sistema interamericano me preguntan si yo he llevado el caso a otra instancia internacional. Por lo que les decía, el caso debe ser resuelto en una sola instancia internacional. Si yo acudo a la ONU por ese caso, pues no debo acudir al sistema interamericano. Si acudo al sistema interamericano, no debería acudir al sistema de la ONU. Y el que se compruebe que efectivamente hay un caso al respecto, pues puede dar lugar a que me rechacen la denuncia por eso, ¿no? Porque ya fue resuelto o está pendiente de resolución en otra instancia internacional. ¿Es claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta de prejudicialidad internacional? Ok. Bien, entonces, en lo que tiene que ver con el siguiente punto, que es el agotamiento de los recursos internos, hablábamos de que cuando yo voy a acudir al sistema internacional, el sistema internacional es subsidiario. Quiere decir eso que yo primero tengo que haberle dado la posibilidad al Estado para que resuelva a nivel interno la dificultad. Entonces, si yo no acudo al Estado, si yo no agoto esos recursos internos, pues muy seguramente lo que va a pasar es que me van a rechazar mi denuncia. Y eso, bueno, aquí les voy haciendo la precisión. Ahorita que terminemos la parte de denuncia, quiero que vayamos socializando los casitos de los comités que ustedes leyeron. No hace parte de la nota, pero sí es para que los compañeros sepan, porque hay 3 casos bien interesantes que ustedes leyeron: la denuncia contra Luxemburgo, la denuncia contra Canadá y la denuncia contra España, donde se ven reflejados estos aspectos que estamos hablando. Entonces, simplemente ahora, me imagino que ustedes lo tienen claro, pero si no lo recuerdan, pues por lo menos vayan abriendo su documentico en Word para que ahorita que les pida que en un minutico, porque no es más, en un minuto que nos digan qué pasó en ese caso, ¿sí? Y los demás compañeros también tenganlo presente, que también les preguntaré en su informe que nos resuman en un minuto.
qué fue lo que ustedes encontraron en esa decisión del comité, para que los compañeros también lo vean, que todo lo que hemos estado hablando pues se concretiza en las decisiones de los comités. Bien, entonces se los comento desde ahora porque en el grupo de ayer les preguntaba, Pepito, ¿tu caso en qué era? Y no se acordaba de qué era el caso, ¿no? Y lo leyeron la semana pasada, pero a veces nos va fallando la memoria, ¿no? Entonces, se los comento para que lo vayan pensando, ¿no? Entonces, reiterando, el agotamiento de los recursos internos hace referencia a que yo presente los recursos judiciales o administrativos que permitirían la solución a nivel interno. Bueno, que lo que pasó en mi caso es que Pepito mató a Sutanito. Bueno, ¿cuáles son los recursos que hay a nivel interno? Bueno, no, la denuncia penal, ¿cierto? El proceso penal que se le daría a la otra persona. Entonces, yo haber presentado la denuncia penal y haber esperado que hubiera una resolución a nivel interno, ¿no? Que Pepito se está muriendo y no le están dando la cirugía, el medicamento. Entonces, antes que acudir primero a los comités, tendrías que solicitarlo en la EPS y presentar una acción de tutela. Bien, si se trata, bueno, ya cada caso tendrá uno que analizar qué recursos prevé la ley o la legislación, el ordenamiento jurídico ante un caso como este. Ahora, hay unas excepciones y esas excepciones, como nos lo comentará el compañero o la compañera que tenía el caso de Canadá, yo tengo que argumentar muy bien esas excepciones. De otra manera, me van a rechazar la denuncia. ¿Qué pasa? Que si yo indico en mi denuncia que yo no agote los recursos internos, tiene que haber un motivo o una razón. Principalmente yo tengo que argumentar que el recurso no es efectivo y tengo que decir muy claramente por qué. Y eso debe ser comprobable. Por ejemplo, si yo digo es que el proceso penal no es un recurso efectivo, ¿por qué? Porque es que llevo 20 años esperando y todavía no hay fallo. Esa es una razón de peso para decir que el recurso no ha sido efectivo. Si yo digo es que el recurso no es efectivo y digo, ¿por qué? No, pues porque yo me imagino que si yo presento la denuncia seguramente se va a demorar mucho. No es un argumento tan fuerte dentro del comité. Entonces hay que saber argumentar muy bien esto para que si yo lo que pretendo es no agotar los recursos internos, tengo que indicar el por qué yo pretendo hacerlo de esa manera. Y lo ideal realmente es que yo agote los recursos antes de acudir al comité. Lo otro es, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, lo otro es lo que tiene que ver con las reservas en el tratado, ¿sí? Una reserva de procedimiento o sustantiva, ¿no? Una reserva de procedimiento quiere decir que yo no le haya dado competencia al comité para conocer de las denuncias, ¿bien? O una reserva de carácter sustantivo, es decir, que yo quiera presentar mi denuncia por hechos que se basan en un artículo respecto del cual el Estado presentó una reserva. Supongamos, yo quiero alegar ante el comité que se me está violando el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero resulta que el Estado presentó una reserva cuando ratificó el tratado y dijo que no aceptaba el contenido, mediante reserva dijo que no aceptaba el contenido del artículo 11. Entonces, como es lógico, al haber hecho esa reserva, pues no es aplicable para ese Estado ese artículo. Bien, y en consecuencia lo que ocurrirá es que pues, yo no puedo presentar una denuncia frente a un artículo respecto del cual el Estado presentó una reserva. Bien. ¿Es claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, qué pena, pero no me queda claro el concepto que usted acaba de emitir. Okay. ¿Podría, por favor, volver a contextualizarnos frente al mismo? Gracias. Claro que sí. Entonces les decía, recuerden que cuando nosotros, supongamos, somos Colombia, ¿no? Y vamos a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces,
Resulta que cuando yo iba a ratificar el pacto, yo hice una reserva sobre el artículo 11 del pacto. Recuerden que una reserva significa que yo excluyo una disposición de ese tratado y estoy manifestando que no lo voy a cumplir o que no va a aplicar en mi caso o que lo voy a entender de cierta manera. Todo depende pues de cómo el Estado haga la reserva. Pero en general, un Estado, por ejemplo, un Estado que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, hagamos ese caso que puede ser más claro. Yo como Estado ratifico la Convención Americana de Derechos Humanos, pero presento una reserva sobre la pena de muerte e indico que mi legislación contempla la pena de muerte y que presento una reserva para no aplicar la disposición de la Convención Americana que indica que el Estado debe suprimir o eliminar de su ordenamiento jurídico la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, como el Estado presentó su reserva indicando que no iba a eliminar de su ordenamiento jurídico la pena de muerte, y esa reserva fue aceptada, entonces yo luego no podría presentar, bueno, este se nos sale del sistema universal, ¿no? Pero ese mismo caso se puede presentar, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde yo hago una reserva respecto al derecho a la vida e indico que en mi caso, en mi país, en mi estado, aplica la pena de muerte y que yo hago una reserva respecto al artículo que contempla el derecho a la vida en el sentido en el que aplicará en el estado la pena de muerte. Bien, resulta que yo soy ciudadano de ese estado y fui condenado a pena de muerte. Y yo digo, no, pero ¿cómo? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que se debe respetar el derecho a la vida. Entonces voy a acudir al Comité de Derechos Humanos, que es el que aplica para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y yo le digo, señor comité, me decretaron pena de muerte, pero el pacto dice en el artículo 4 que se me debe respetar el derecho a la vida. ¿Qué va a decir el comité? El comité me va a decir, bueno, pero es que el Estado hizo una reserva a ese tratado diciendo que aunque ratificaba el tratado respecto del artículo del derecho a la vida, manifestó que se iba a seguir aplicando pena de muerte. Entonces, no le puedo recibir una denuncia por un aspecto que el Estado ya había dicho que se reservaba. Bien, ¿es claro ahí, muchachos? Sí, doctora, perfecto. Muy amable, muchas gracias. Ok. Sí, señora, gracias. Ok. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de esa parte de las reservas del tratado. Y el último aspecto de la admisibilidad ya tiene que ver con el abuso del mecanismo de denuncias, ¿sí? Eso significa, es algo muy similar a lo que a nivel interno conocemos como la tutela temeraria, ¿no? Es decir, que yo presento la misma tutela ante 10 jueces a ver quién me dice que sí, ¿sí? Y que por lo mismo se considera que es una tutela temeraria. Cuando hablamos del abuso del mecanismo de denuncia, estamos hablando justamente de que yo no puedo presentar la misma denuncia ante los 9 comités para ver cuál me dice que sí. Empezando que hay temas que definitivamente no son compatibles con los temas de todos los tratados, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un tema de tortura no se relaciona necesariamente con lo que ocurre en los demás comités, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que yo debo seleccionar el comité al que yo quiero elevar mi denuncia. Y para efectos del taller práctico, les hago la siguiente aclaración. Si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, profesora, disculpe. Hablando del abuso del mecanismo de denuncia, usted nos habla de temeridad. ¿Esa no se puede, no es parecida a la prejudicialidad? ¿O en qué se diferencia la prejudicialidad de la temeridad? Bueno, sí tienen un punto en común en el sentido en el que yo acudo a 2 sistemas buscando cuál me dice que sí, ¿cierto? Pero el abuso del mecanismo de denuncias es dentro del mismo sistema.
Es decir, que yo voy ante los 9 comités o ante 4 o 5 comités con exactamente la misma denuncia, a ver cuál me dice que sí. En el caso de la prejudicialidad internacional, claro, yo llevo la misma denuncia, pero no ante los comités, sino que la presento ante un comité de la ONU y lo presento ante otro sistema de protección, como el sistema interamericano. Entonces, presento la denuncia ante la Comisión Interamericana a ver en cuál de los dos sistemas me resuelven la denuncia, ¿sí? Entonces, la prejudicialidad internacional es de sistemas, ¿no? Sistema universal y sistemas regionales. O acudo al universal con sus respectivos comités o acudo a los regionales, llámese interamericano, europeo o africano, ¿sí? En cambio, el uso del mecanismo de denuncias, les decía, es lo que a nivel interno lo llamamos temeridad, ¿no? A nivel internacional no lo llaman temeridad, no lo llaman abuso del mecanismo de denuncias, pero es dentro del mismo sistema universal de protección de los derechos humanos, que yo presente esa misma denuncia ante diferentes comités a ver cuál me dice que sí. Bien, entonces sí tiene un elemento común, pero la diferencia está ante qué sistema. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces, entonces les estaba haciendo la precisión de que cuando estamos hablando acerca del taller evaluativo, van a ver que en el caso concreto que yo les voy a dar, las circunstancias fácticas pueden considerarse que se podrían presentar ante varios comités. ¿Qué es lo que normalmente ocurre cuando nos presentan un caso? Usualmente uno puede analizarlo y uno puede decir, esto lo podría yo presentar en 2 o 3 comités, ¿sí? La idea es que ustedes argumenten por qué es mejor presentarlo ante determinado comité, ¿bien? En ese sentido, digamos que la respuesta no es mala si yo digo, no, lo llevo ante el Comité de Derechos Humanos o no, yo mejor lo llevaría ante el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Realmente, más allá de eso es el por qué. El por qué es mejor llevarlo a un comité que al otro, que eso depende mucho también es de las funciones que cumplen los comités. Por ejemplo, hay casos en los que, por la generalidad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en general la mayoría de los casos pueden ser llevados ante el Comité de Derechos Humanos, en general. ¿Qué tienen que ustedes mirar al momento de decir, bueno, cuáles comités? De acuerdo con el tipo de violación, ver qué artículo se puede violar en la respectiva convención, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de un asesinato de una mujer que fue previamente torturada y que se comprobó que fue realizada por un tema de género, ¿sí? Que su asesinato es lo que normalmente se conoce como un feminicidio. Entonces, en un caso como eso, yo puedo decir, bueno, yo puedo aquí ver que puedo presentarlo ante el Comité de Derechos Humanos porque se violó el derecho a la vida. Podría presentarlo ante el Comité contra la Tortura porque se cometió tortura. Podría presentarlo ante el Comité de la CEDAW porque se cometió el homicidio con motivo de una discriminación de género, ¿no? Con un motivo de género. Y podría hablar acerca de la discriminación racial porque era una mujer indígena. Pero lo que yo tendría ya es que entrar a analizar. Por un lado, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos mantiene bastante congestionado. Entonces, a veces si yo quiero una resolución pronta del caso, no me conviene tanto el Comité de Derechos Humanos. Si es el único al que lo puedo llevar, pues necesariamente tendría que ser ante ese. Pero si yo digo, bueno, yo quiero generar un impacto porque me parece que lo más fuerte y lo más grave de este caso es que se cometió contra una mujer en razón de su género, entonces yo quiero que sea el comité de la CEDAW, porque le quiero dar relevancia a que ese asesinato fue contra una mujer por motivos de género. O de pronto otros dirán, no, es que en el caso, la forma en la que se dio la tortura hace parte de un contexto sistemático de torturas que se está realizando en el país, entonces
Bueno, eso depende del caso concreto tal como está descrito, ¿no? Entonces alguien dirá, no, esa parte de la tortura me parece que es lo más fuerte dentro del caso, prefiero llevarlo ante el Comité contra la Tortura, ¿sí? Entonces es más una cuestión de argumentación, ¿sí? Y ya en la vida práctica termina siendo una cuestión de litigio estratégico. ¿Ante qué comité lo elevo para que este caso pueda tener mayor o menor impacto? Bien. Entonces, como les decía, si en el caso ya del taller evaluativo pueden haber varios comités que ustedes digan, bueno, pero puede haber varios comités, entonces, ¿ante cuál elevo la denuncia? Entonces, lo primero que ustedes van a ver es que les voy a preguntar, ¿ante qué comité lo van a presentar y por qué? Que ahí es, como les digo, una cuestión de argumentación. Más allá de decir bueno o malo, ¿sí? Es una cuestión de argumentación, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, hecha la revisión de la admisibilidad del caso, se pasa a hacer el análisis de fondo. Recuerden entonces que cuando hablamos de la admisibilidad son requisitos sustanciales, pero si la denuncia cumple con todos esos requisitos, el comité posteriormente va a hacer el análisis de fondo. ¿Y qué significa hacer un análisis de fondo? Significa que el comité va a revisar si hubo o no hubo violación a los derechos humanos, de acuerdo con la explicación que se hizo en la denuncia y las pruebas que se presentaron. Allí se entrarán a hacer el análisis de las reservas, si de pronto en el caso se ve que hay una reserva, pero que no tiene la sustancia de limitar la decisión, en el caso de las pruebas, se entra a hacer el análisis de las pruebas, si son suficientes, porque recuerden, no basta con decir, yo pienso que hubo una violación de derechos humanos, no basta con decirlo, hay que comprobarlo, y tengo que comprobarlo argumentativamente y probatoriamente. Las decisiones que toma el comité son definitivas, es decir, el Estado no puede apelar una recomendación que le haga el comité. Las decisiones, como lo habrán visto los compañeros que tenían los casos de las denuncias, normalmente los comités denominan a esas decisiones como dictámenes, ¿sí? Entonces, esos dictámenes que al final resultan en una serie de recomendaciones, si es que hay una decisión positiva frente a la denuncia, esas recomendaciones son de carácter definitivo y se realizan justamente porque se considera que dentro del trámite el comité está interpretando el tratado en un caso concreto. Y recuerden, el comité vendría a ser el que realizaría el estudio como tal del caso. Por lo mismo, cuando estamos hablando de los comités, no podemos olvidar que esas decisiones son definitivas y que las hace en su calidad de intérprete autorizado. No confundamos, ¿no? El ser intérprete autorizado con de pronto lo que ocurre en otras instancias internacionales, ¿no? Por ejemplo, las instancias jurisdiccionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues también lo ejercen, digamos que si bien también son intérpretes autorizados, lo están tomando como una interpretación ya mucho más vinculante, ¿no? Que las decisiones que toman los comités. Ahora, desde la perspectiva de las decisiones que toman, como lo vamos a ver en un momento, cuando son favorables a la persona, se sigue con un mecanismo de seguimiento de esas recomendaciones, que aunque las recomendaciones, lo hemos hablado, no son vinculantes desde el punto de vista de una sentencia judicial, pues moralmente se consideran que los estados deberían seguir o acatar esas recomendaciones, por lo mismo es que les continúan haciendo un seguimiento. Lamentablemente no hay una sanción en términos pecuniarios, hay más un reproche diplomático en caso de que el Estado incumpla esas recomendaciones. Bueno, es como una dificultad que existe, al menos en el sistema universal, ¿no? Por eso es que algunos prefieren acudir al sistema regional, que técnicamente pues las sentencias
son vinculantes, ¿no? Y que por lo menos debe haber una exigibilidad. Bien, eso también lo estaremos hablando ya después de Semana Santa. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Sí, profe, es que en la diapositiva anterior, creo que ese es el segundo punto, el que nos habla de analizan el alcance de las reservas. Sí. No entendí muy bien ahí porque eso no sería un requisito de admisibilidad. Sí, lo que pasa es que hay algunos casos que son excepcionalísimos en los que los comités han llegado a considerar que determinada reserva no es aplicable. ¿Sí? Que el Estado hizo la reserva, pero que esa reserva, por ejemplo, va en contra del objeto y fin del tratado y que por lo mismo es una reserva inválida. Bien, entonces cuando pasa eso van a declarar admisible la petición y en el fondo harán el análisis de ese alcance de la reserva y explicarán por qué consideran que esa reserva no puede ser aplicable. Es eso. Bueno, señora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, entonces vamos a mirar el procedimiento de acuerdo con lo que ya hemos hablado, cómo se ve ese procedimiento, ese trámite ante el respectivo comité. Entonces, lo primero que sucede, por supuesto, es que se recibe la comunicación individual, es decir, la denuncia. Se recibe la denuncia y esa parte, si ustedes recuerdan lo que hablábamos previamente, se hace a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese punto se hace una revisión inicial, que no es tanto de admisibilidad, sino que hacen una revisión rápida para ver y descartar denuncias que son abiertamente improcedentes, ¿no? Porque no ha faltado la persona que acude a un comité solicitando que le paguen una letra de cambio, en fin. Entonces, cuando son denuncias que son abiertamente improcedentes, pues en ese momento del registro directamente, pues se va a considerar que no cumplen las condiciones para registrar y se va a archivar la comunicación, ¿sí? Se le devuelve a la persona y le dice, no, esto no es de lo que nosotros conocemos, ¿bien? Puede pasar que cuando se está haciendo la revisión encuentran que necesitan determinada información adicional y la Secretaría puede solicitar esa información. Una vez se recibe, si se considera que se cumplen con los criterios de registro, pues la comunicación se registra o de lo contrario, pues definitivamente no se registrará y ni se le dará trámite. Bien. ¿Clara esa parte inicial, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, una vez la comunicación se ha registrado, se pueden tomar dos caminos para darle el trámite a la petición. Un camino que, como ustedes pueden ver, es mucho más breve y un camino que es un poquito más largo. Lo usual es que los comités le den trámite por este camino un poco más breve, ¿sí? Hola, Santiago, dale, no hay inconveniente. Entonces, en este trámite más breve, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a explicar los dos, voy a explicar primero el más breve. La comunicación se registra, es decir, una persona me envió una denuncia, yo comité recibí esa denuncia. ¿Qué voy a hacer yo como comité? Yo le voy a dar correr traslado al Estado, es decir, yo le voy a enviar al Estado esa denuncia y le voy a decir, señor Estado, por favor, envíeme sus observaciones sobre lo que dice esa denuncia. Si usted considera que está bien, que está mal, y envíeme sus observaciones sobre la admisibilidad de la denuncia y sobre el fondo de la denuncia. ¿De acuerdo? Normalmente, ok, Jennifer, dale, no hay inconveniente. Entonces, normalmente le dan 6 meses al Estado para que presente sus observaciones de admisibilidad y de fondo. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, sí, Luzladi, claro, yo les comparto las diapositivas. Entonces, reitero, yo comité recibo la denuncia, le corro traslado al Estado por 6 meses para que me presente sus observaciones tanto de la admisibilidad como del fondo. El Estado en ese transcurso del tiempo me enviará sus observaciones.
En el momento en el que yo, comité, reciba las observaciones del Estado, yo, comité, le envío al autor de la denuncia las observaciones del Estado para que el autor de la denuncia también presente sus observaciones sobre lo que dijo el Estado. Normalmente les dan un término menor de 3 a 4 meses para que el autor de la denuncia se pronuncie sobre lo que el Estado haya dicho. Bien, ¿hasta ahí claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Doctora, qué pena, ¿cuánto tiempo les dan? ¿Al autor o al Estado? Al Estado, qué pena. Al Estado normalmente le dan 6 meses. Le dan 6 meses para que presente sus observaciones y posteriormente el comité le corre traslado al autor y al autor normalmente le dan menos tiempo. Normalmente le dan 3 meses, 4 meses para que presente las observaciones. Bien, entonces decíamos, el Estado me presenta sus observaciones de admisibilidad y de fondo, recibo las observaciones del autor y posteriormente yo, comité, voy a decidir en un solo documento, en un solo dictamen, voy a decidir sobre la admisibilidad y el fondo de esa denuncia. Obviamente, y primero me pronuncio en la decisión sobre la admisibilidad. Y yo puedo decidir que es inadmisible, en cuyo caso pues no vale la pena hacer examen de fondo. Si es inadmisible, pues hasta ahí llegará la decisión. Pero puede considerar que es admisible. Y si el comité considera que es admisible, entonces en esa misma decisión indicará si hay o no hay violación de derechos humanos. Entonces puede decir, es admisible, pero no hay violación, ¿sí? En cuyo caso, pues no dará ningún tipo de recomendación. Pero podrá decir que es admisible y que efectivamente se está violando algún artículo del tratado, en cuyo caso, después de la violación, realizará un seguimiento. Ya vamos a hablar ahorita que terminemos todo el procedimiento, cómo se hace ese seguimiento. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesora, o sea que las decisiones de los comités son de instancia, no tienen recurso de alzada. Exactamente, no tienen recurso de apelación. Es de única instancia. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, en lo que respecta a, les decía, hay 2 caminos, aquí devolviéndome, les decía, hay 2 caminos, ya vimos entonces este camino que es más cortito, y vamos a ver entonces este camino un poco más extenso, que no es el que normalmente se presenta, pero es factible, es posible que en algún punto se presente. ¿Cuál es ese camino? Bueno, nuevamente, yo, comité, recibo la denuncia y yo, comité, le recorro traslado por 6 meses al Estado para que se pronuncie sobre admisibilidad y sobre fondo. Pero resulta que el Estado, cuando recibe la denuncia y empieza a revisarla, dice, pero no, esta denuncia tiene unos problemas muy graves de admisibilidad. Esto no vale la pena ni siquiera que se revise el fondo del asunto. Entonces, el Estado tiene la posibilidad, dentro de los 2 primeros meses, dentro de esos 6 meses que me dieron, los 2 primeros meses para presentar observaciones únicamente sobre la admisibilidad de esa denuncia, que es lo que les dice aquí. ¿No puedo repetir esa parte? No la entendí. Ok. Entonces les decía, a diferencia de este camino, en donde el Estado presenta sus observaciones de admisibilidad y de fondo en un solo escrito, puede pasar que el Estado diga, no, pero esta denuncia es abiertamente inadmisible. Entonces, en lugar de presentar unas observaciones sobre la admisibilidad y sobre el fondo, presenta unas observaciones únicamente sobre la admisibilidad. Pero ojo, eso lo tiene que hacer en los 2 primeros meses que le dieron de plazo. Recuerden, normalmente dan 6 meses. Si yo quiero que el comité analice la posibilidad de separar el estudio de admisibilidad y de fondo, en los 2 primeros meses, después de que me corrieron traslado, yo presento unas observaciones sobre la admisibilidad.
Entonces, reitero, comité recibe denuncia. Comité envía al Estado la denuncia y le pide que mande observaciones de fondo y de admisibilidad. El Estado, en lugar de enviar observaciones de fondo y de admisibilidad, en los 2 primeros meses en los que me corrieron traslado, envió únicamente observaciones sobre la admisibilidad. ¿Qué hace el comité cuando recibe esas observaciones de admisibilidad y encuentra que el Estado está pidiendo que se separe el estudio de admisibilidad y de fondo? Va primero a correrle traslado al autor de la denuncia para que se pronuncie sobre la admisibilidad y para que se indique si el Estado, bueno, lo que considere el autor que debe decir frente a la manifestación del Estado. Bien. Recibidas esas observaciones de admisibilidad de parte del Estado y de parte del autor, lo que va a hacer el comité es, ahí sí es estudiar si el Estado tiene razón y separa el estudio de admisibilidad del estudio de fondo o si el Estado no tiene razón. Entonces, si el comité considera que el Estado no tiene razón en solicitar que se haga el estudio separado por parte del comité y le deniegan la solicitud, pues ¿qué va a pasar a continuación? Que le van a pedir que presente sus observaciones de fondo. Nuevamente, cuando el Estado presente las observaciones de fondo, el autor presentará sus observaciones, ¿sí? Tal como pueden ver aquí, se unen los dos trámites, ¿no? Me deniegan la solicitud, me piden a mí como Estado que presente mis observaciones de fondo, el autor presenta sus observaciones sobre lo que dijo el Estado y se hará el trámite normal. El comité decide tanto de fondo como sobre la admisibilidad. Bien, pero puede pasar que el comité diga, sí, tiene razón, le voy a conceder la solicitud de examinar o de separar el examen de admisibilidad del examen de fondo. Y al concederle esa solicitud, entonces en un solo documento el comité va a decidir únicamente sobre la admisibilidad y podrá decir que es inadmisible, en cuyo caso el caso se cerrará y hasta ahí llega, o podrá decir el caso es admisible y en ese caso presentará, entonces le va a solicitar al Estado que presente sus observaciones de fondo, le pedirá al autor que presente sus observaciones de fondo y ya presentará su decisión sobre la violación o no violación de los derechos humanos. Y en caso de que haya violación, pues realizará el correspondiente seguimiento. Bien, entonces realmente la diferencia en este trámite más largo es que el comité decida separar el estudio de la admisibilidad del estudio de fondo. Entonces el comité tomaría dos decisiones, una decisión sobre admisibilidad y una decisión sobre el fondo. El trámite usual, como les mostraba aquí, es que en un solo documento decide tanto sobre la admisibilidad como sobre el fondo. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta, ¿qué pasaría si, o sea, usted dice que se le da el traslado por los 6 meses, pero que ellos, si ven que hay algún error en la admisibilidad, entonces tienen que hacerlo en los dos. Si por alguna razón ellos no lo hacen en esos 2 primeros meses. Presentan sus observaciones de admisibilidad y de fondo y se le da el trámite normal. Sino que ya no pueden solicitar, separar el examen, ya tienen que pronunciarse en un solo, el Estado tendrá que presentar observaciones de admisibilidad y de fondo. Bueno, y en este también se le da un término al autor, el mismo de ahorita o ya no. Claro, o sea, al autor, independiente de que se separe o no se separe la decisión, siempre se le corre traslado al autor después de que el Estado se pronuncie. ¿Sí? Como les mostraba aquí, si el Estado presenta sus observaciones de admisibilidad, luego le piden al autor que se pronuncie sobre la admisibilidad. Y ahí sí es que el comité decide si lo hace o no lo hace. Bien, y si decide hacerlo,
Después de que lo declara admisible, le piden al Estado que se pronuncie de fondo y luego le piden al autor que se pronuncie sobre el fondo también. Entonces, siempre la dinámica es, Estado me conteste, yo le corro traslado al autor para que presente sus observaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, ¿qué sucede cuando se da una decisión favorable? ¿Puede pasar un momentico la diapositiva? ¿Esta? Sí, un momentico que la estoy acabando de la última. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se da una decisión favorable? Es decir, que la denuncia se declaró admisible y que se consideró que había una violación del derecho. Lo que se continuará es haciendo un seguimiento. ¿Ese seguimiento cómo se hace? Se le pide al Estado, después de que se le ha comunicado la decisión del comité, se le pide que en los 180 días siguientes a las recomendaciones informe de qué manera le ha dado cumplimiento a las recomendaciones que realizó el comité. Bien. Y posteriormente, pues el comité va a hacer la revisión y le seguirá, si por ejemplo encuentra que no ha hecho un cumplimiento total de esas recomendaciones, le seguirá pidiendo información al Estado cada tanto hasta que considere que se ha cumplido en un 100% la decisión que tomó el comité. Bien. Quisiera en estos momentos de pronto preguntarles a los compañeros que tenían las denuncias, si nos pueden compartir en un minuto lo que encontraron en esas denuncias, brevemente en qué consistió el caso y qué dijo el comité. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a nosotros nos correspondió la denuncia contra España. Ok. Es un caso de un menor de edad de Costa de Marfil que llegó a España después de que habían asesinado a su padre en Costa de Marfil. Denunció al Estado porque el Estado le negó todas las garantías como menor de edad y con relación a la admisibilidad, pues el Estado, cuando se le corrió traslado a España sobre el caso, España lo que dijo fue que él no agotó, como quien dice, los recursos los recursos internos para poder acudir al comité. Sin embargo, como dentro de la violación de los derechos del menor estuvo el hecho de que no se le asignó un representante legal, ni se le verificó durante el tiempo en que se le verificaba la edad. ¿Qué tenían que hacer? Haberle verificado primero si era menor de edad y durante ese tiempo presumir que era menor de edad y por lo tanto asignarle un representante legal. El Estado no le asignó un representante legal. Por lo anterior, él nunca pudo hacer uso de ningún mecanismo interno dentro del el Estado, pues dentro de España, para la protección de sus derechos. Finalmente lo que dijo el comité era que si había una violación, admitió la denuncia y de fondo se pronunció diciendo que había una violación efectiva a los derechos, era el Comité de los Derechos de los Niños, que había una violación a la Carta de los Derechos de los Niños, que debió habérsele tratado como un menor, que debió habérsele asignado un representante legal o un tutor por medio del cual él tuviera la oportunidad de acceder a la garantía de sus derechos fundamentales, que debió habérsele puesto en protección centro especial para menores de edad y no para mayores de edad como se puso. Fue pues como las recomendaciones del Comité del Estado, que cuando llegara un caso de estos se tuviera en cuenta como la prioridad de que era menor y se les asignara el tutor o el representante durante el tiempo en que se pudiera definir la edad, porque él entregó unos documentos como el registro civil y no me acuerdo qué más entregó. Él entregó 2 documentos donde se informaba que era menor de edad, pero no obstante así lo que decía el Estado era que no tenían como la biometría necesaria o no cumplían los requisitos necesarios para que fueran válidos.
No Pero- sé, uno de mis compañeros quiere ayudar. No. Bien, muchas gracias. No, yo pienso que con eso se sintetiza bastante bien el caso, que fue un caso que conoció el Comité de Derechos del Niño, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles en el caso de esta decisión es que se trató de una decisión que el comité que consideró admisible y que consideró que se dio violación a alguno de los derechos. Diferente, por ejemplo, a otras denuncias que ocurrió cosas diferentes, ¿no? ¿Alguno de los otros grupos nos quiere compartir lo que pasó en su denuncia? Profe, una cosita antes de cambiar de grupo. Sí. En el, también pues de la de España, ahí se ve lo que nos estaba comentando ahorita, que el Estado se pronunció acerca de la admisibilidad, hizo los comentarios, le corrieron traslado al autor, hizo los comentarios acerca de la admisibilidad y después de fondo. Exactamente. Bien, muchas gracias. ¿Y alguno de los otros grupos? Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, Ancísar. Sí, adelante. Bueno, profesora, pues a nosotros nos correspondió la denuncia contra Luxemburgo. Sí. De esa comunicación conoció el comité en virtud del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Culturales. Se trataba de una persona que era empleado de una empresa en Luxemburgo y pues, tenía la calidad también de dirigente sindical. Sí. Por supuestamente haber incumplido el reglamento interno de la empresa, entonces el señor fue separado del cargo y la denuncia la conoció el tribunal en primera instancia, un tribunal en Luxemburgo, ¿cierto? Sí. Y posteriormente el señor recurrió a esa decisión y fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones. Este señor llevó el caso ante el comité y precisamente en el examen de admisibilidad el Estado parte se pronunció respecto a dos situaciones, una en cuanto a la admisibilidad y otra en cuanto al fondo. En cuanto a la admisibilidad decía de que el comité no tenía competencia porque ese protocolo había entrado en vigor en ese estado en el año 2015 y la separación del señor del cargo había ocurrido en el año 2013. Y en segundo lugar, en cuanto al fondo, de que el señor no había agotado el mecanismo judicial de casación, que prácticamente es como en Colombia, o sea, él tuvo dos instancias, pero no acudió a casación, entonces no agotó esa vía y acudió al comité. El comité le dio la razón al Estado, no en cuanto a la primera parte, porque dijo que si bien es cierto, la destitución del señor o la separación del cargo del señor había sido en el 2013, la extinción del contrato laboral había sido posterior a la entrada en vigor de ese protocolo en ese país, que entró a regir en el 2015 y la extinción en segunda instancia la confirmó el Tribunal de Apelaciones en el año 2016. Y en cuanto al fondo, también le dio la razón, sí le dio la razón al Estado en razón a que el señor no había agotado precisamente ese mecanismo de casación. Entonces, esa fue la conclusión. En la conclusión del comité fue que la comunicación era inadmisible y en tal virtud, como usted está diciendo, se la puso en conocimiento al autor. Ok, muchas gracias, Ancísar. Sí, entonces, de ese caso quería destacarles justamente que noten que sí es posible que el Estado considere que una petición es inadmisible y que por lo tanto no hará análisis del caso. Y por eso es que es tan importante los requisitos de forma que hablábamos previamente. No noten allí en el caso que nos hablaba Ancísar, dos aspectos que estuvimos hablando, ¿no? Que la denuncia sea posterior a la concesión de la facultad de conocer de denuncias y la segunda, el agotamiento de recursos internos. No cumplir con eso, pues da lugar a que la denuncia sea considerada inadmisible. Bien. ¿Y algún otro grupo nos quiere comentar del caso de la denuncia? Ok, bueno, entonces había otro de los casos que era justamente contra Canadá. No sé si de pronto Laura, Jason, Karen, Mauricio, William, recuerdan en un minutico, ¿no? Algo muy breve lo que pasó en ese caso. Ok, bueno, eso es un caso bien interesante porque se dio otro tipo de decisión y fue que la denuncia fue considerada admisible, pero el comité consideró que no había violación.
¿sí? Que es decir, ahí noten que las decisiones pueden ser de diferentes formas, ¿no? Y en ese caso, el comité consideró que no había violación. Se trataba de un caso, una persona que había solicitado asilo en Canadá, venía de Sri Lanka y se trata de una persona que la iban a devolver para su país de origen. Él había realizado todo el proceso de reconocimiento como asilo, pero no demostró las condiciones para solicitar el asilo. Y ellos acuden al comité pues solicitando que le digan al Estado que está equivocado, pero el comité le dice que efectivamente no demuestra que corre riesgo al regresar a su país de origen, ¿no? Por lo mismo les decía, es muy importante no solamente manifestar mi inconformidad, cómo yo pienso que hay violación, sino que yo evidencie y muestre pruebas frente a ello. Bien. Bueno, entonces, cerrando esta parte de las denuncias, como les decía ahora, pues lo que ocurre con una decisión favorable es el mecanismo de seguimiento. Y bueno, vamos a hablar acerca de las observaciones generales. Bueno, antes de pasar a observaciones generales, ¿alguna pregunta de lo que llevamos hasta acá? Ok, bien, entonces, de lo que llevamos hasta el momento, hemos hablado de dos funciones. La primera función, que era la de revisar y examinar informes periódicos de los estados. Cuando el comité hace esa función de revisar y examinar informes periódicos, toma una decisión que se conoce como, ¿quién recuerda? ¿Cómo se pronuncian los comités frente a las observaciones, frente a los informes periódicos de los estados? Decisiones finales. Observaciones finales, sí. Bien, entonces, esas observaciones finales, siempre que ustedes lean observaciones finales de un comité, quiere decir que se está pronunciando sobre los informes periódicos de los estados. De hecho, hubo algunos de ustedes que estuvieron revisando las observaciones finales. No sé si alguno de los grupos, por ejemplo, el grupo de Miguel, Natalia, Diana, tenían las observaciones finales sobre Colombia en el Comité de Trabajadores Migratorios. María Millán, Juan Camilo, Alejandro, María Chacón tenían las observaciones finales sobre el Comité de Desaparición Forzada. Sí, Néstor, adelante. Pues quisiera participar ahí en cuanto a las decisiones finales, observaciones finales que nos tocó a nosotros. Sí. El comité de la CEDAW. Sí. Contra la discriminación, para la eliminación del maltrato de la mujer, o la discriminación de la mujer. Contra la mujer, sí. Ajá. Bueno, si bien es cierto, pues el comité al principio en su introducción hace pues un realce al Estado colombiano por haber adoptado pues unos mecanismos en la legislación interna, haber adoptado pues también los tratados y hace ese realce, pero finalmente lo que hace es un duro cuestionamiento en toda la aplicación ya fáctica o real de la legislación. Finalmente lo que le recomienda es que debe implementar acciones que materialicen lo que hay sustancialmente en las normas, porque pues los estudios que ellos hacen hay mucha vulneración a los derechos de la mujer en todos los sentidos, en el sentido laboral, en el área laboral, en el área de discriminación, en las mujeres del campo, indígenas, afrocolombianas, en cuanto al estatus de la mujer para ocupar cargos políticos. En todas las áreas se encontraron pues muchas falencias y la recomendación final es que el Estado debe adoptar medidas urgentes que realmente lleven a la mujer a una igualdad de derechos. O sea, medidas que materialicen esas normas que hay, porque están las normas, pero realmente no se están aplicando, no están siendo efectivas. Ok, muy bien, muchas gracias. Yo, doctora, ¿puedo participar? Sí, adelante, Marta. Sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
En el año 2019 nos hacen las observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Colombia. Algo parecido con lo que le sucedió al grupo anterior, donde efectivamente hacen notar de que pues el Estado ha tratado de crear como un marco jurídico muy amplio, de un marco jurídico, político, institucional muy amplio, pero que en la aplicación no se ve mucho y menos en los resultados. Entonces, y también ahí hacen una observación que me parece interesante sobre que no ven como una conexión entre los planes de desarrollo a nivel nacional con relación a la aplicación de estas normas y con el fin de que se lleve a cabo como que al final se vea como que repercute en favorecer para que no se siga presentando este tipo de situaciones en Colombia contra la mujer. Entonces, ni estadísticamente se nota como una mejora, y a pesar de que sí reconoce que existe una jurisprudencia, una legislación amplia, pero que no le ve la aplicabilidad en este momento. O sea, entonces a eso le hace un llamado el comité al Estado colombiano para que en esa parte y hasta el 2023 tendría como plazo, según su recomendación, de que se amplíen sobre todo en el Plan Nacional de Desarrollo, se mejore como esto, que exista una buena relación, como que se vea articulado, es más bien la palabra, que se vea articulado lo que se supone que ellos presentan en el informe, pero como aterrizado en una realidad en Colombia. Es más o menos lo que termina recomendando el comité en este informe final. Ok, muchas Yo gracias. también quería hacer una mención respecto al informe que nos tocó, y era que pues ellos siempre hablaban de unas garantías, que era como manejar bien la base de datos, ampliar pues esta base de datos y hacerle seguimiento, poner los datos a estas personas, y las recomendaciones recaían sobre estas garantías que el comité pues le decía a Colombia que tenía que hacer, y dándole como también y organizando funciones a entidades como, no recuerdo muy bien, pero entre esas mencionaba la Fiscalía, decía que en una página web también se hiciera como toda esa base de datos para que la gente pudiera entrar y mirar respecto a eso, pues porque decían que era muy complejo también organizarlo de cierta manera para todas las personas, y que la gente pudiera acudir a estas entidades para poder hacer como la denuncia de esta desaparición, y que se le pudiera dar la debida garantía a estas personas. Ok, muchas gracias. Entonces, Doctora, sí, Miguel, adelante. Doctora, yo quería intervenir en este punto. A nosotros nos correspondió la convención, el informe sobre la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en Colombia. Sí. Digamos, el comité inicia pues reconociendo que Colombia ha hecho un gran esfuerzo por aplicar el convenio, pero hace algunas recomendaciones en razón de que, primero, pues no existen unos datos claros sobre emigración ni inmigración en Colombia. Esa es como una de las observaciones que tiene el comité. La otra observación que tiene el comité respecto de este convenio es que los migrantes que llegan de otros países a Colombia no son tratados con el debido, digamos, con el debido respeto que impone el mismo convenio. Y una de las razones es que, según dice el comité, no existen salas adecuadas para
para de pronto hacer los interrogatorios o hacer los trabajos con las personas que vienen como migrantes. Ni tampoco las personas que vienen como migrantes se les informa de manera clara qué derechos tienen y si tienen recursos a interponer cuando, por ejemplo, van a ser deportados del país. Esas son como algunos de los comentarios que tiene el comité sobre esta aplicación en Colombia. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, de los comentarios que realizan los compañeros pueden ver que a diferencia de la función de las denuncias, en estos informes periódicos, la forma en la que se pronuncian los comités es distinta, ¿no? Normalmente hacen un recuento inicial de lo que dijo el Estado en su informe, de qué avances han tenido. Luego, normalmente también le reconocen al Estado los avances que han tenido, no siempre son informes negativos, ¿no? Siempre hacen como el reconocimiento para que los estados también sientan que consideran desde una perspectiva positiva lo que están haciendo, pero luego también les comentan acciones que deberían ejecutar para que esa aplicación del tratado internacional se dé de una manera mucho más eficiente. Bien, y claramente pues lo que va a hacer al final es unas recomendaciones no en torno a casos concretos como lo hacen las denuncias, sino en general acciones que puede implementar el Estado para aplicar de mejor manera el tratado. Entonces recordemos a este punto que los comités cumplen 4 funciones esenciales. La primera, que es la de revisar y examinar informes periódicos, que como les decía previamente, de esa función se derivan las observaciones finales, como ya nos lo han comentado el grupo de Miguel, el grupo de Néstor, el grupo de María, que nos dan a conocer cómo se han pronunciado los comités frente a esas observaciones finales. También, entonces, decíamos, hay una segunda función que es la de conocer de las denuncias, conocer y resolver, ¿no? Sobre denuncias individuales que se presentan, que ya también hablamos de varios grupos que nos han mencionado los casos y en ese sentido recuerden que en general cuando se presenta una denuncia el comité emite un dictamen, ¿no? Frente a ese caso en concreto que es de lo que justamente acabamos de hablar. Pero además hay una tercera función y esa tercera función es la de realizar observaciones generales. Y ese documento también se llama así, se llama observaciones generales. Esas observaciones generales, a diferencia de los informes finales que se dan con base en lo que les dice el Estado, estas observaciones generales las hace usualmente el comité a mutuo propio por su iniciativa cuando ve la necesidad de interpretar el tratado a la luz de determinadas circunstancias. Entonces, las observaciones generales son interpretaciones que hacen los comités frente al contenido del tratado que les da vida. ¿De acuerdo? Entonces, son interpretaciones que hacen los comités frente al contenido del tratado que les da vida. Aquí les hacía la precisión. En general, los comités los llaman observaciones generales. El comité de la CEDAW, es decir, el comité sobre las mujeres y el comité sobre la discriminación racial, les ha llamado en el pasado como recomendaciones generales, pero es exactamente lo mismo, recomendaciones generales y observaciones generales. Lo que hacen es la interpretación del tratado internacional, ¿de acuerdo? Por lo que les mencionaba ahora, los comités son los intérpretes autorizados del tratado. De la misma manera que a nivel interno, la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Constitución Política, a nivel internacional, los comités son los intérpretes autorizados de los tratados internacionales. Bien. Y en ese sentido, los comités lo que hacen es una interpretación de esas disposiciones que hay dentro del tratado, que muchas veces son disposiciones muy genéricas, que dicen derecho a la vida, pero hay muchas circunstancias que necesitan ser interpretadas para entender qué significa, por ejemplo, el derecho a la vida. Y en ese sentido, pues las disposiciones pueden ser tan amplias que pueden ir a hablar de, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, hasta recomendaciones mucho más genéricas como, por ejemplo, cómo presentar los informes por parte de los estados. O, por ejemplo, instituciones, cómo deberían funcionar.
las instituciones internas que trabajan en materia de derechos humanos. O, por ejemplo, cómo se debería entender determinado derecho frente a personas, por ejemplo, con discapacidad, o frente a la violencia contra la mujer, o respecto de las minorías. No sé si en este caso algunos de los compañeros que tenían observaciones generales, por ejemplo, el grupo de Daniela Carreño, de Daniela Quitián, el grupo de Valeria, de Diana, de Santiago, el grupo de Valentina, de Leandro, de Jerlin, de Xiomara, si nos pueden comentar uno o dos grupitos que nos comenten muy brevemente en qué consistía su observación general. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, bueno, a nosotros nos correspondió la observación número 8 del Comité de los Derechos del Niño, la cual consistía en el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes. Sí. Entonces, las observaciones que hicieron este comité consistían en que, bueno, que se debía eliminar todo tipo de castigo corporal que pueden sufrir los niños, y se debe eliminar como ese imaginario que se ha creado en la gente de que los niños se deben castigar para que sean disciplinados. Entonces, que por ejemplo los pellizcos, que la pela para que el niño se porte bien, o sea, ese tipo de castigos o correcciones legales y o razonables deben ser eliminadas. El comité exalta que muchos estados han creado legislación encaminada a proteger los derechos del niño, pero que ha sido insuficiente porque los niños se siguen castigando. Entonces, cuando los niños sufren estos castigos, se crea como no sé si ya se puede decir de este modo, pero se crea como un estigma en el niño, y pueden ser unos futuros potenciales violadores de derechos humanos. Es lo que dice el comité. Okay. Entonces, esta observación es que se debe eliminar o prohibir los castigos corporales, así el castigo sea legal o razonable. Ok. ¿Algún otro grupo profe, que quiera comentar? Sí. yo, Santiago. Hola, profe. Profe. Dale, Santi, dale. Ok. A nosotros nos tocó la número 6. Entonces, en la número... en la observación general número 6, no me acuerdo del comité, profe. Pero pues yo hice un resumen en mi cuaderno, si quieres se lo... Sí, adelante. Los niños, okay. Profe, Comisión de los Niños, Santi. Sí, okay. El Comité de los Niños, sí, adelante, Santiago. Ok, entonces, en esta observación, básicamente el objetivo de la observación y del comité era exponer la situación de vulnerabilidad que tenían especialmente los niños, focalizaban especialmente a los niños y adolescentes que habían sido separados o abandonados por sus familias, ya sea debido a guerras, conflictos internos armados o debido a violencia intrafamiliar o abandono, y cómo los estados tenían una gran falencia en cuanto a la protección de los derechos de estos niños que habían sido abandonados. También hablaba de que los adolescentes tenían muy poco acceso a sus derechos fundamentales y se le prestaba más atención a los derechos de las primeras infancias. Entonces que los adolescentes estaban prácticamente abandonados. Ok, muchas gracias. Ok. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, sí, adelante. En cuanto a la observación general número 7 del derecho a la vivienda adecuada, lo que nos muestra es cómo la comunidad internacional reconoce que pues desde hace mucho tiempo se han venido viendo desalojos forzosos, y pues esto ha sido muy grave a través del tiempo, ya que anteriormente no tenían las personas como algo que los protegiera como tal. Digamos que se hacían de formas abruptas en cuanto a las personas, y los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos vio como una oportunidad para intervenir, ya que esa práctica de los desalojos
constituye una violación grave a los derechos humanos. Digamos que nunca había sido importante y nunca se había visto como algo de resaltar, pero pues aún así se seguía viendo, entonces vieron como la necesidad de intervenir en este caso. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, Yerlin. A Xiomara y a mí nos correspondió la observación número 15, observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esa observación, ellos hacen como una interpretación, lo decimos así, como de lo que, como que amplia para que los países, los estados partes puedan entender el alcance del derecho al agua, de lo que implica. Porque en el artículo 11, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional, se reconoce como el derecho que tienen las personas a tener un nivel de vida adecuado, eso en el 11. Los estados también reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y se obligan a adoptar individualmente pues las medidas y a la cooperación internacional para mejorar todas esas situaciones que se presentan al interior de sus países. Y en el 12 reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de vida posible, de salud física, mental, relacionado con medidas necesarias para reducir, mejorar, prevenir situaciones adversas y crear ambientes adecuados de garantía. Entonces uno mira y dice, bueno, pero el nivel de vida adecuado que tiene que ver con el derecho al agua, pero sí, entonces ellos encuentran que con los informes que habían estado remitiendo los estados partes, había una constante denegación, dicen ellos, así tal cual, muy generalizada del derecho al agua y advierten que más de 1.000 millones de personas carecían de un suministro suficiente de agua y otros varios miles de millones no tenían acceso a ese servicio adecuado. Entonces, en esa observación lo que hacen es como un recuento normativo de lo que implica el derecho al agua y cómo la falta de tener un acceso a ese derecho y si tener el acceso de forma inadecuada, que no tenga las garantías de salubridad, de higiene, cómo puede afectar no solo la salud, sino el más alto nivel de vida que quieran alcanzar las personas. Entonces, en ese sentido, pues insta a los estados a hacer unas declaraciones, entre esas dice que el derecho al agua se encuadra en la categoría de garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, que está también asociado al derecho del más alto nivel posible de salud, y así se insta a los estados pues a adoptar medidas al respecto para que se garantice el acceso. Dice que son 4 aspectos. La accesibilidad no solo es física, sino también es económica, que las partes no les cueste pues demasiado, sea tan alto el costo del acceso al servicio que no les permita finalmente tener acceso a él. El hecho de que el agua sea potable también es fundamental en eso. Así que determina que los estados deben hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a las personas, a sus asociados, de la falta o de las dificultades que se tengan para tener el acceso al agua, para tener agua de calidad y sobre todo a los grupos minoritarios, a los grupos de más alto riesgo. Ok, muchas gracias, Yerlin. Profe, sí, a mí se me olvidó decir una cosita muy chiquita. Sí, Cuando yo hablaba en la observación general número 6, que decía sobre la vulneración de los niños, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias, me faltó aclarar que era de fuera de su país de origen. O sea, esto, todo lo que dije solo aplica fuera de su país de origen. Ok, muchas gracias, Santiago. Entonces, bueno, como ustedes pueden haber visto de los comentarios de sus compañeros, este tipo de decisión es diferente a las otras dos que hemos hablado. Aquí normalmente los comités hacen un estudio genérico de la situación que hay en derechos humanos, no en un país en particular, sino en general.
e interpreta esas realidades de acuerdo con sus artículos. Y usualmente suele ocurrir, como por ejemplo lo mencionaba Yerlin, que si ustedes ven, interpreta esos artículos para entender una nueva realidad. Por ejemplo, Yerlin nos decía, esta observación general es sobre el derecho al agua, ¿sí? Pero en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ustedes leen y no hay por ninguna parte el derecho al agua. Pero el comité entendió que el pacto sí contempla el derecho al agua e interpretando lo que dice el artículo 11 con lo que dice el artículo 12, que el nivel de vida más adecuado y más alto, para poder lograr eso necesito agua. Bien, entonces noten que se va haciendo una interpretación del tratado indicando cómo entendemos ese artículo de acuerdo a las nuevas realidades de la vida. Y quería para Heider, sí, ¿cuáles son las funciones? Entonces, recuerda, son 4: examinar los informes periódicos de los estados, recibir las denuncias y resolverlas, realizar observaciones generales, y la 4ª son las investigaciones urgentes, realizar investigaciones urgentes, que de ahí hay un grupo que tiene un informe sobre investigaciones del Comité de Desaparición Forzada. Hoy ya no lo alcanzamos a hablar, ese punto en concreto lo hablamos en la próxima clase, ¿sí? Como tenemos una clase antes del examen, entonces lo hablamos antes en la próxima clase para que no corramos el día de hoy, porque ese punto de las observaciones urgentes, de las investigaciones urgentes, pues no lo alcanzamos a hablar en 10 minutos, pero sí quería en relación con las observaciones generales que estábamos hablando, mostrarles que sí. Por ejemplo, aquí estas son las observaciones generales que ha realizado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene que ver con múltiples factores. Por ejemplo, nos hablaban acerca del derecho al agua, de lo que tiene que ver con la vivienda adecuada. Muchos de esos términos no están en el pacto, pero lo van los comités interpretando que sí está en el pacto implícitamente dentro de ciertos artículos. Estos son, por ejemplo, los que ha dicho este comité, por ejemplo, las observaciones del Comité sobre Derechos del Niño. El comité ha realizado 17 observaciones. Eso no continúa, que no quiere decir que no hayan más. Posteriormente, el comité, si encuentra la necesidad de realizar una nueva observación general, lo podrá hacer. Bien. Y bueno, ya lo que nos resta con las investigaciones urgentes lo veremos ya en la próxima clase. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, quiero aprovechar estos minuticos que nos quedan, estos 5 minuticos, porque no quiero dejar pasar esta clase sin hacer una reflexión en torno a lo que estamos viviendo hoy en día, porque todo lo que esta situación de la cuarentena, el coronavirus, las medidas que se están implementando, pues también tiene que ver con los derechos humanos. Y obviamente a cada persona se le reconoce el esfuerzo que está realizando el personal de la salud, las personas que están muy juiciosas en sus casas guardando la cuarentena, pero también el llamado de atención a quienes pudiendo no guardan la cuarentena, ¿no? Yo sé que hay muchos de ustedes que sus trabajos sí implican necesariamente salir, y a todos los que están saliendo de sus casas a laborar, pues les deseo que Dios los guarde, que los proteja, y también que todo salga de la mejor manera para Colombia, pero y para el mundo, por supuesto, pero en ese ánimo de reflexión, quiero mostrarles muy cortito, dura 1 minuto, ¿sí? Que es, aunque está ambientado en accidentalidad vial, pienso que también nos lleva a reflexionar del día de hoy, ¿sí? Entonces quiero mostrarles brevemente este video y bueno, en los minuticos que nos alcance pues a hablar, ¿sí? Que puedan hacer algún tipo de comentario, ¿bien? ¿Alcanzan ahí a ver el video? ¿Se ve en la pantalla? No, doctora, no se ve. No, profe, no se ve. Lo está viendo. Ok. Ok, ¿ahora lo ven? Sí, profe. Sí, ahora sí. Sí, profe. Sí. Ok, entonces...
Last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Bien, entonces, este es un video que nos lleva a reflexionar un poco, ¿no? De que a veces cuando ya nos hablan de nuestra familia, vemos las circunstancias diferentes. Entonces, es una invitación a todos para que en la medida que sea posible, cuidarse, tomar las medidas de precaución que ahora nos están recomendando. Y bueno, pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, muchachos, nuevamente reiterarles muchas gracias por la atención en la clase del día de hoy. A todos, pues, los mejores éxitos, que aprovechen la próxima semana para compartir con sus familias. Los que están laborando, pues también mandarles un saludo muy caluroso, que todo esté bien en sus casas y, por supuesto, si hay alguno que de pronto por diferentes causas puedan tener alguna dificultad, por favor contáctenos, coméntenos también a nosotros como docentes para que podamos ver si se les puede apoyar de alguna manera. En lo académico también, si tienen algún tipo de dificultad de otra índole, también por favor coméntenos, que podemos mirar qué solución se les puede brindar. Bien, muchas gracias a todos. Gracias, profe, muy amable. Bueno, muchachos, es con gusto. Gracias, doctora. Profe, disculpe, ya llamó lista. Sí, yo ya me alista, ya voy a confirmar, ¿no? Con los compañeros Santiago, yo llegué tarde, pero porque tenía mala conexión, pero ya llegué. Ok, Santiago. Bueno, profesora, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, que estés bien. Santiago, listo, ya te quito la inasistencia. Muchas gracias, Vélez. Listo, bueno, Santiago, que estés muy bien. Que estés bien. José Luis Yepes llegó. Sí, señora, acá estoy, profe. Okay. Alejandro Zuluaga Muchas llegó gracias. también, ¿cierto? Que estés Yo, bien. profe. Ok, listo, Alejandro. Gracias, profe, que esté Hasta bien. luego, que estés bien. Luisa Tabordas llegó. Sí, profe. Ok, Luisa, perfecto, que estés muy bien. Víctor Pulido llegó. Hasta luego. Profe, sí, muchas gracias. Listo. Sí, aquí Víctor, estoy. que estés muy bien. Santiago Loaiza llegó. Ok, Diego Mauricio González llegó. Diana Marcela González. Sí, profe, presente. Ok, bien. Que tengas buena Profe, noche. Mauricio Gamboa. Mauricio, listo, Mauricio. Que tengas feliz noche. Bueno, profe, igualmente. Gracias. Diego Mauricio González llegó. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia y que tengan feliz noche. Hasta mañana. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Hasta luego.